Me ha gustado que después del comunicado de Camebol La Paz, diferentes asociaciones y gremios también se han pronunciado. Creo que no hay que darle mayor importancia a este señor, pero sí preocupa que haya un sector de la población todavía muy conservador o muy apegado a ciertos valores religiosos, que al final eso no debería ser gatillador para elegir a un presidente de un país, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Poder. Hoy abordaremos un tema crucial para nuestra sociedad: la lucha por la dignidad y los derechos de las mujeres en Bolivia. Hay declaraciones de un candidato presidencial, Chiyun, quien afirmó que las mujeres deberían quedarse en la cocina y calificó de anormal la maternidad en soltería. Esto ha generado indignación, rechazo por diversos sectores, incluyendo a Camebol La Paz. Y hoy nos acompaña la presidenta de Camebol La Paz, Andrea Ulloa, y también, como siempre, es un honor estar con Jimena Beotegui. Junto a ustedes va a ser maravilloso conversar, porque además Jimena es miembro del directorio de Camebol. Gracias, Andrea, es un gusto enorme conversar contigo. Y esto es muy poderoso, porque hay palabras que tienen una fuerte incidencia con los derechos de las mujeres. André, sí. Qué gusto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente feliz de estar con las Jimes. Es un privilegio estar en Voces de Poder. Creo que están haciendo una maravillosa labor en dar voz a quienes no siempre podemos expresarla así con un café y en una charla. Así que muchísimas gracias. Más que nunca hoy día dar voz a las mujeres, ¿no? Hemos sentido una indignación terrible el otro día con las declaraciones de Chi. Contanos de dónde sale este comunicado que ha sacado Camebol y que además creo que ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Positivamente fuerte, creo. Sí, yo creo que ha sido realmente... Mira, no tengo palabras, ¿no? Porque en cuanto supe de las declaraciones, es una indignación que te invade como no había sentido antes, ¿no? Pensar que una persona que quiere liderar el país pueda tener esa visión tan retrógrada, tan falta de la realidad sobre todo, ¿no? Porque no estamos hablando de hace 100 o 200 años atrás, estamos hablando de un momento en la vida donde la mujer tiene un papel protagónico. No solamente en el cuidado, como lo plantea, ¿no es cierto? Y además nos limita a un rol estrictamente de ser madres, ¿no? Y cuidadoras de hijos y, por supuesto, de la pareja. Que no digo que para mí es un privilegio ser madre y es algo de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, pero no puede limitar el rol de la mujer de esa manera. Y va en contra de los derechos humanos que tanto venimos trabajando, derechos fundamentales, ¿no? Y el derecho a decidir sobre ti misma, lo que quieres hacer, qué mensaje está dando a la sociedad. Además, lo terrible de todo esto en mi concepto es que tenga apoyo, que se le dé cabida en medios, etcétera, cuando una declaración así debería ser realmente sancionada, ¿no? Por eso expresábamos nuestro profundo rechazo y además solicitamos una disculpa, pues es lo menos, y no a las mujeres de Camebol La Paz únicamente, sino a la mujer boliviana, ¿no? Empezando de las abuelas, terminando en la última niña o la más bebé que puede existir. O sea, este tipo de cosas realmente no caben hoy en día, y que tenga cobertura y no se diga nada al respecto. Y les voy a ser honesta, ¿no? Bueno, la Jime sabe, el comunicado ha ido bajando de tono, ¿no? A lo largo de que uno va meditando también en lo que es políticamente correcto decir, que algunas veces creo que no decimos lo suficiente las mujeres por un tema de tiempo y un tema de, no sé si hemos entrado en un loop de conformismo ante muchas cosas. Entonces en la Cámara estamos trabajando definitivamente para volver a dar esa voz a las mujeres, ¿no? Ahora, André, yo rescato aquí
algo que es importante y creo que es esa transformación que se está dando a través de la Camebol La Paz, es que las afiliadas han reaccionado indignadas, ¿no? O sea, no es un tema que el directorio o una comisión lo ha visto, o sea, ha sido un reclamo colectivo y lo que nosotras hemos hecho es recoger ese reclamo para volcarlo en un comunicado. Y aquí hay otro tema más, porque no solamente está delimitando a su rol a las mujeres que según su concepto deberíamos volver solo a la cocina, a la crianza y al cuidado, pero además cuando pretende arreglar su declaración señala que los hombres salen a buscar el sustento de la familia y que hay que esperarlos así sonrientes. O sea, el hombre también lo encasilla, cuando hoy en día estamos trabajando en la igualdad, en la equidad, en la igualdad de oportunidades. O sea, dice, el hombre no debería cuidar a sus hijos. Si un hombre cuida a sus hijos y se queda en el hogar, es menos hombre. ¿Es menos hombre? ¿No? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Realmente tú crees que estamos en una sociedad tan conservadora que nos pone a los hombres y mujeres en dos roles diferentes? Mira, yo creo que hay una extremada crisis de valores en la sociedad, en Bolivia y en el mundo, ¿no? Sí creo que se ha avanzado mucho en cuanto a la participación de la mujer y también es un tema pienso que de evolución, ¿no? Tal vez antes también a las familias les alcanzaba con un ingreso en el núcleo familiar, ¿no? Hoy en día, y gracias a lo que estamos viviendo, menos aún, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos la mujer ha tenido que salir a trabajar en común acuerdo, otras veces no tanto, pero sí pienso que hoy en día nos estamos dando, o deberíamos estarnos dando cuenta de que ser padre y madre es una labor compartida, ¿no? Que trabajar fuera de la casa para ambos debería haber todo este tema que trabajamos dentro de la Cámara, que es la corresponsabilidad, ¿no? ¿Por qué solamente? Y he estado en muchas reuniones con solo hombres y yo creo que no entienden desde su perspectiva, y no por malas personas, ni mucho menos, sino hay un desconocimiento de la realidad, ¿no? En una reunión, y les cuento esto, era la única mujer, y en la tarde, ¿no? Entonces yo les decía, a todos decían, pero ¿por qué hablas de que hay que trabajar por la igualdad si ahora hay igualdad, ¿no? O sea, realmente es como que no pasa nada, tú trabajas, todos trabajamos. Entonces eran ya eso las 5 de la tarde y yo les preguntaba y les decía, quiero que me digan quién de aquí, eran como 12, y yo, ¿quién de aquí en la mesa, en lo que ha empezado la reunión 3:30 hasta ahorita, ha visto quién ha recogido a los hijos, si han hecho su tarea, qué era la tarea? En mi caso, si va a hacer algún deporte, quién va a llevar o traer, etcétera. Y claro, ahí ellos mismos se han dado cuenta. Entonces, pienso que hay que hacer un trabajo profundo de, no sé si concientización es la palabra, pero abrir esta realidad. Y pienso que las mujeres también somos un poco responsables porque así sea, ¿no? Porque calladas hacemos lo que tenemos que hacer y decimos lo que no decimos más bien, pero claro, tú trabajas y ves que se va a cocinar que va a cocinar si tienes empleada la empleada, si no, o sea, realmente... Claro, erróneamente después nos dicen las mujeres son multitask, no es que hemos nacido multitask, ¿no? Sino que este sistema nos ha obligado a hacerlo, por lo tanto yo les digo a los hombres cuando nos dicen que las mujeres somos multitask, que ellos también podrían serlo, si hacen el esfuerzo. Oye, Jimé, ¿y qué implicancia tiene, André, que quien haya dicho sea un precandidato a la presidencia? ¿Cuánto significa para una sociedad que está en un momento electoral donde va a elegir a alguien que no solamente va a asumir el gobierno, sino que puede cambiar el rumbo de la democracia, puede cambiar la historia de nuestro país? Además de que del señor Chi
que lamentablemente lo tengo que mencionar aquí en el podcast, no es la primera vez. No es un desliz que él ha lanzado o un lapsus que se le ha ido. Esa implicancia en un momento electoral y que sea un precandidato, quiero la opinión de ambas sobre este tema. A ver, primero creo que lo que tú dices, y lo hemos puesto en el comunicado, nuestro pronunciamiento Camebol La Paz, no es broma, no es un desliz, ¿no? Y además nosotros ya creo que como Cámara estamos tan fortalecidas en La Paz, más de 300 mujeres, que estamos dispuestas a vetar a un candidato así públicamente por justamente decir este tema que está yendo en contra de los derechos humanos, como dice Andrea. Estamos a 30 años de la declaración de Beijing, se supone que ya hemos manifestado todo lo que queremos que un Estado proteja a las mujeres, va en contra de la Constitución política del Estado, que protege hoy en día a las mujeres en todos sus derechos económicamente, salud, bienestar, pero sobre todo porque además está pretendiendo ser un líder que vaya en contra del 50% de la población de Bolivia. Y además, y que nos restrinja ampliamente y de frente nuestros derechos. A mí me llama la atención que estas declaraciones no hayan tenido mayor repercusión a nivel de las autoridades, donde hagan notar que esto no es una cámara que está protestando, pero que después de nuestro comunicado han salido otras, sino que va en contra de las leyes en Bolivia, de la discriminación, de la ley 348. Nosotros hemos descrito en el comunicado 3 tipos de violencia, pero si pondríamos a trabajar con detalle, posiblemente llegamos a las 16. Imagínate. André. Sí, y algo importante ahí que yo quisiera preguntar a este sector más radical de la población, que asumo que tendrán hijas, ¿no? Porque antes se mataban a las mujeres, a las bebés mujeres al nacer. Yo quisiera preguntarles realmente a ellos, o sea, al sector radical, ¿no quisieran ellos que sus hijas tengan libertades? Porque es una decisión también quedarte y ser ama de casa, y es un trabajo totalmente respetable. Cocineras por decisión. Pero te digo, ¿no? O sea, si tú quieres y te nace y te da, y bárbaro, ¿no es cierto? Y si no, y si yo quiero ser astrofísica o una jovencita quiere... O sea, nosotros en la Cámara no estamos aquí solamente viendo un tema de empresa hoy en día, ¿no? Estamos tratando de dejar un legado para las futuras generaciones, para que no les cueste tanto como nos ha costado a nosotros. Y pareciera que no, porque hoy estamos aquí. Y no sé, lideramos empresas, la Jimel lidera un banco, pero la ruta para llegar ahí ha sido difícil, ¿no? Entonces, ojalá que para las futuras generaciones podamos dejar una ruta más llana donde realmente ellas puedan encontrar facilidades tanto como los hombres, ¿no? Ahora, yo veo también un profundo desconocimiento de este señor de saber realmente la importancia de las mujeres en la economía del país. La cantidad de mujeres que son cabeza de familia en hogares monoparentales, por ejemplo. Las mujeres emprendedoras, las mujeres empresarias, las mujeres que... O sea, no puedes tú desconocer. Si eres un candidato presidencial o precandidato, lo mínimo que tienes que hacer es conocer la realidad de tu país y conocer quiénes son los y las que están construyendo este país, ¿no? Y más aún, antes de dar una declaración así, yo creo que hacer tu tarea, ¿no? Hacer tu tarea y ver dónde estás y de qué estás hablando. Definitivamente, ¿no? El 76, el mercado mal dicho informal, hoy en día llega casi a un 85%, ¿no? De ese 85%, el 75% está liderado por mujeres. Y los emprendimientos, si no me equivoco, era el 48%, son liderados por mujeres. Lindo sería también que sean liderados por mujeres desde la innovación, ¿no es cierto? Yo invento algo y entonces pongo un emprendimiento, pero nuestro mercado, mal dicho informal, es un mercado de necesidad, ¿no es cierto? Yo hago empresa porque me muero de hambre si no lo hago. Entonces,
Y son estas mujeres que están sacando adelante familias. Y hay un estudio del PIB, si no me equivoco, sobre la fuerza laboral que me ha impresionado, porque cuando lo presentaban hablaban de un 70% de madres jefas de hogar. Está mal dicho decir mamá soltera, porque mamá eres mamá, ¿no es cierto? Soltera casada eres mamá. Pero estos indicadores, y creo que es tarea nuestra también, empezar a hablar de estas estadísticas. No lo digo yo, no lo dice la Jime, no es, o sea, son estudios que se hacen, ¿no? Para reforzar. Es el impacto también de las mujeres que hoy día, como dices, Jime, estamos generando en la sociedad. Las mujeres que en este trabajo no remunerado están en la casa aportan 16% al PIB, porque gracias a ese trabajo que se quedan en casa y no remunerado, hay otra fuerza laboral que está generando ingresos, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que hay que medir todo lo que está pasando, pero de todas maneras, pensar de que madres solteras, y he oído tu entrevista también en la televisión y decir, oye, este señor no tiene que buscarnos esposas, que se ocupe de los temas que están, esposos, ¿no? Esposos, sí. No, y además súper bien, porque eso era parte de su disculpa, ¿entiendes? Es una osadía, ¿no? Sí, que no nos preocupemos las madres solteras, ¿no? Porque él va a buscar buenos maridos para nosotros. O sea, ¡qué barbaridad! No, iba por ahí el tema. Yo decía, cuando él debería estar buscando realmente soluciones a la crisis que atraviesa nuestro país. O fuentes de empleo para mujeres. O trabajos seguros y dignos. Claro, trabajos seguros y dignos. Unas políticas de acción positiva para que las mujeres tengan mejores condiciones, guarderías para nuestros hijos. Exacto, y también trabajar en los hombres, ¿no es cierto? Porque en de que el hombre no te está ayudando cuando cuida a tus hijos, es parte de su labor. Entonces, trabajar mucho en educación inclusiva. Claro, esto que estamos hablando no es algo que creo que lo vaya a hacer este señor, pero definitivamente ese debería ser el enfoque y no buscarnos maridos. Yo no sé, piensa importar gente de Corea para que sean nuestros maridos o qué, ¿no? Porque tampoco es así. Sí, eso yo creo que ya lleva a una falta de respeto tremenda, ¿no? No vernos como iguales, atentar a nuestra ciudadanía y a nuestras libertades. Me ha gustado que después del comunicado de Camebol La Paz, diferentes asociaciones y gremios también se han pronunciado. Creo que no hay que darle mayor importancia a este señor, pero sí preocupa que haya un sector de la población todavía muy conservador o muy apegado a ciertos valores religiosos, que al final eso no debería ser gatillador para elegir a un presidente de un país, ¿no? Ahora, precisamente a eso, ¿no? Además del retroceso que significa a todo lo que ha sido una lucha, ¿no? Ir con estos discursos donde lo que estás haciendo es promover el odio, los discursos de violencia. He visto en redes la cantidad de gente que ha ido expresándose, pero con discursos, con palabras violentas, con palabras muy agresivas, que al final dices, como sociedad, o sea, ¿cómo estamos? ¿Estamos naturalizando algunos discursos? Si no sacamos un comunicado, si no sale una organización, una cámara o algunas asociaciones, esto se va a terminar naturalizando, porque el porcentaje es altísimo de la gente también que de pronto expresa como que a favor de un discurso de violencia. Sí, bueno, en general, nuevamente, ¿no? Te digo, es un tema de educación, porque también el decir soy feminista es una mala palabra hoy en día, ¿no? Y es de educación. Y vuelvo al tema religioso. La historia nos cuenta que hace tiempo los hombres creían que las mujeres no tenían alma. Y esto te aseguro que debe saber el 2% de la población. También nos han quemado porque pensaban que eran brujas, entonces, que éramos brujas. Venimos de eso, ¿no? Y cómo se ha manipulado el tema religioso por un tema de poder, pero es de poder, y ¿no? de poder, totalmente, ¿no? Entonces, y el tema, vuelvo al feminismo, es como
yo trabajo por las mujeres, pero no soy feminista, ¿no? Ese es un discurso que lo venimos escuchando mucho. Entonces, si empezáramos a educarnos y saber qué es el feminismo, no le tendríamos tanto miedo, ¿no? Ni tanto rechazo, ni odio, porque creo que el señor Chi también decía que las mujeres hoy en día quieren ser superiores a un hombre. Y para nada, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, de una sociedad más sana, más justa, libre de violencia, de una sociedad de progreso, ¿no es cierto? No de retroceso, incluyendo la economía, por supuesto, que es lo que nos sostiene. Entonces, yo nuevamente sigo desconcertada y ahorita que me acuerdo, ¿no? Me vuelve a invadir este sentimiento de, no sé si es pena, pero sí mucho, es realmente funesto, ¿no? Que es este señor pretende Ahora, en ser este ambiente presidente. político también el tema es que se están haciendo alianzas, ¿no? Entonces hay un candidato de Cochabamba que se alía con un señor que piensa esto. Entonces, yo creo que inclusive hasta cuando vas a salir con alguien, primero lo conoces para ver si tenemos por lo menos ciertas coincidencias, Claro, ¿no? queremos ir al mismo lugar. Ya, ¿no? Pero aquí resulta que puedes hacer alianzas, o a lo mejor tienen las mismas coincidencias, ¿no? Pero qué terrible que además ya viendo desde el tema político, eso más nos traigan, ¿no? O sea, Tenga aliados, que sí. las alianzas se pueden hacer como sea. Bueno, justamente por eso es que Camebol La Paz ha empezado este ciclo que se llama Candidatos bajo la lupa, ¿no? Para conocer no solamente la alianza con quien voy a estar por tener más o menos votos, sino en profundidad sus propuestas, ¿no? Y no solamente decir voy a arreglar el país, sino el cómo. El cómo es tan importante porque si ese cómo va a traer una convulsión social, hay que también ver cómo vamos a lidiar con estos otros factores. Entonces, bueno, este ciclo político ha sido abierto porque hay que también ser realistas. Las políticas públicas hasta hoy han sido elaboradas por hombres. Y si tú tienes al 50% de tu población y 50% de población o 48% económicamente activa, que son mujeres, bueno, necesitamos que se consideren nuestras necesidades, ¿no? El trabajo a medio tiempo es algo que no está considerado en la Ley General del Trabajo. Cuando si tú eres mamá soltera, ¿no? Podrías acceder a un trabajo digno, formal, de esta manera, ¿no? Si tienes una política pública que te respalda, es más que incentive estas cosas. Y no tener que buscarse la vida en condiciones algunas veces infrahumanas, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver eso y el ciclo político tiene ese objetivo, ¿no? Principalmente escuchar hoy en día a los candidatos a ver qué proponen y también plantear soluciones desde nuestra perspectiva de mujer al país. Claro, y qué importante es porque, bueno, uno mira, uno ve, digamos, uno escucha, pero cuando es bajo la lupa, ahí tienes la posibilidad de escudriñar qué es lo que está pasando ahí, cuál es su intención, o si por lo menos tiene conocimiento o interés en saber los temas de género, las necesidades de las mujeres, las necesidades de las madres que están trabajando solas, o sea, yo creo que este foro está permitiendo que los candidatos tomen un poquito más de interés. Conciencia. Conciencia, pongan en su agenda que tienen la necesidad urgente de ver, responder y estar atento a las propuestas de la mitad de la población boliviana. Yo creo que es un hito lo que está haciendo Camebol La Paz. Primero, porque ya una cámara con mucho cuerpo, diversa, porque hay empresarias, hay emprendedoras, hay profesionales, y a las mujeres a veces nos quieren catalogar las mujeres, ¿no? Y además somos mujeres diversas, ¿no? Hay mujeres en Bolivia que tenemos muchas características que no nos hacen que nos puedan mirar por
como si fuéramos todas igualitas, ¿no? Entonces tenemos diversos ingresos, vivimos en zonas diferentes, como hemos puesto algunas han decidido ser mamás, otras han decidido no ser mamás y somos igual mujeres por eso. Y además ya no nos ven solamente como que la mujer, si tiene algún espacio, que hable de habilidades blandas o que nos dé la receta de cocina. Cuando las mujeres hoy en día tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de política, de la incidencia que queremos en las políticas públicas, de ese enfoque de género que está necesitando nuestro país. Yo creo que han habido avances muy importantes en temas de género, pero todavía nos queda profundizar más. Y lo que nos preocuparía es que lo que se ha avanzado se retroceda, ¿no? Entonces creo que ahí la importancia, Andrea, de esta incidencia en políticas públicas y invitar ahora a los candidatos, con quienes ya hemos estado. Bueno, hemos estado con Samuel y con Rodrigo Paz Pereira. Cada quien ha podido presentar su propuesta y se les han hecho, también creen que solamente hablamos de género, ¿no? Y solamente hablamos de cosas de chicas o empresa desde la perspectiva de género, pero hablamos sobre tipo de cambio y hablamos sobre la gasolina, los combustibles, la crisis, etcétera. Y las preguntas que se han hecho, más que las nuestras, me ha encantado la cantidad de preguntas que tenías del público, ¿no? Es un escuchar al ciudadano real, al de la calle, al ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Escuchar y este espacio ha sido creado para eso, y no es solo para mujeres, ¿no? O sea, están invitados todos y todas. Quien quiera sumarse, quien quiera enterarse, quien quiera hacer preguntas, porque mis necesidades no van a ser las mismas que la del señor que trabaja en el camión de basura o el de un empresario, ¿no? Entonces, mis inquietudes son distintas y lo que decía, somos un país tan diverso y tan rico, ¿no? Y también aquí no quiero dejar pasar, me estoy saltando un poco el tema, pero es importante entender que este enfoque de género al cual se tiene que volcar, en mi criterio, la sociedad, la economía, etcétera, no es por un romanticismo de que iguales oportunidades para todos y todas. Es un tema fundamental para la innovación y es fundamental para el mejor rendimiento de las empresas. Ya si tú pones, y hay casos de éxito y estudios que lo demuestran, no lo digo yo, las empresas con mayor diversidad, no solamente cajeras, ¿no es cierto?, sino en mandos medios, en cargos de toma de decisiones, etcétera, son empresas más rentables. Entonces, no es romanticismo, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una realidad que nos puede llevar a transformar la economía de las empresas y eso lleva a transformar la economía de un país. Claro. Ahora, lo importante también, lo que he visto y lo que dices, André, es que Camebol La Paz ha abierto estos foros para la gente, para la población, porque muchas veces tenemos la oportunidad de entrevistarlos o preguntarles directamente en los diferentes espacios donde podemos coincidir con los candidatos. Sin embargo, qué enriquecedor es que un joven tome la palabra y diga, yo quiero preguntar esto. O que alguien del área de turismo diga, yo necesito saber qué va a pasar con esto, ¿no? Y bueno, todos tenemos una inquietud generalizada que está tocando el tema de la crisis económica, pero hay otros detalles, hay otras preguntas también que tienen que ver con soluciones estructurales a lo que estamos viendo, ¿no? Y eso están respondiendo en los foros. Sí, es bien importante. Yo creo que tal vez no nos damos, no digo yo, pero los políticos no se dan el tiempo suficiente, porque tal vez no es suficiente, de escuchar realmente, más allá de la encuesta por quién va a votar, el qué quiere, ¿no? ¿Cómo ven la cosa? Diferentes estratos, diferentes segmentos de población. Y eso es un poco lo que hemos querido hacer con estos foros. Andrea, tú mencionabas en uno de los foros que hemos tenido que Camebol ha hecho unas encuestas y había ahí algunos datos muy reveladores, por ejemplo, de
de una presidenta mujer. No sé si nos puedes comentar. Sí, bueno, esto ha sido un poco... Realmente queríamos tener data como cámara y decidimos hacer una encuesta. Hemos hecho la encuesta en las 3 ciudades del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Son más o menos 998 casos, si no me equivoco. Y hemos realizado unas preguntas para indagar esto que te digo en la población, ¿no? Hemos preguntado cosas como, por ejemplo, si les gustaría tener un liderazgo joven, ¿no? Donde el 98% de la población, si no me equivoco, decía que sí. ¿Qué será joven? Así como yo. No, en política no. Pero también, y algo que nos interesaba, era una pregunta de si le gustaría ver figuras femeninas en el ámbito político. Y yo la verdad pensé que el resultado iba a ser tal vez un poco menor, pero el 92% nos dice que sí, incluyendo Santa Cruz, que puede ser una plaza un poco más tradicional en este sentido, ¿no? Estás hablando que 9 de cada 10 bolivianos le gustaría ver una mujer representándonos. Que ya estamos haciendo muchas cosas buenas, ¿no? Y se ve una transformación. Y real, sobre todo una representación real, ¿no? De la mujer con voz, con criterio, con coherencia. Porque la pregunta decía, si tendríamos una mujer con propuestas claras, con soluciones interesantes, ¿no? Le gustaría que esté o participe en política, y el 92%, si no me equivoco, nos decía que sí. Aunque actualmente creo que Amparo Vallivian es la única precandidata dentro del bloque de unidad, tal vez hay 2 personas más. Sin embargo, también Camebol La Paz ha trabajado muy duro en presentar a la sociedad, a la población boliviana, este foro, ¿no?, de mujeres en la política. Y creo que ahí, con la participación de diputadas y senadoras de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, hemos entendido por qué muchas veces las mujeres no llegan a ser candidatas a la presidencia. También hay un pensamiento machista, patriarcal, que considera que las mujeres están ahí para quitarles ciertos espacios. En ese foro hemos podido comprender lo difícil que ha sido para muchas mujeres llegar hasta donde han llegado y que todavía se tiene que trabajar un poco más para romper esas estructuras, ¿no? Y además algo que mencionaban, bueno, no solamente de que parece que hasta aquí nomás te voy a dejar llegar, ¿no? Sí. Sino que además son sometidas a violencia política. Y la violencia política a las mujeres es mucho más dolorosa, ¿no? Porque atacan a tu familia, a tus hijos. Entonces parecería que también ese es otro tema que hay que trabajar mucho en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué ese ataque tan duro, ¿no? Como si fuéramos el hilo más delgado, atacar a la mujer. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante lo que tú has mencionado en las encuestas, y espero que nuestro país en los próximos años nos pueda mostrar ya varios liderazgos de mujeres en los espacios políticos, como así, digamos, la Cámara está mostrando este nuevo liderazgo empresarial y con incidencia en políticas públicas, ya hablando temas transversales con el enfoque de género, que haya más espacios donde estemos los hombres y mujeres liderando el país, las empresas, y atendiendo las necesidades también de la población, porque también lo que hemos hablado, que en nuestro país la pobreza tiene cara de mujer, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos hoy en día candidatos que nos estén hablando de cómo vamos a salir de la pobreza? ¿Qué propuestas de educación hay para lo que tú dices, ¿no? O sea, llegamos a cierto nivel y, bueno, te quedaste ahí. Hay un dato súper interesante que es la mayoría de las mujeres en Bolivia estudia, ¿no? Pero no trabaja, no entra al mercado laboral en la misma proporción. Entonces, eso te dice mucho, ¿no? Te dice que todavía hay barreras para poder ejercer una carrera o
o llevar a cabo volverte un agente económico, ¿no? Entonces, eso es algo bien Pero además importante. no es lo mismo ser una mujer en el área rural que ser una mujer en el área urbana. Entonces, por eso digo, no nos pueden catalogar mujeres, porque no tenemos realidades totalmente distintas. Y lo de mujeres en la política creo que ha sido un espacio que hemos querido un poco visibilizar estas dificultades. Como les digo, yo creo que no es que nadie está en contra de nadie, ¿no? Bueno, algunos sí, claramente, pero sí pienso que es también mostrar estas dificultades que hoy en día, en este siglo, todavía atraviesan las mujeres. Y hay rubros como la política, la banca, algunos rubros que han sido tradicionalmente masculinos, telecomunicaciones, minería, que claro, tienen mayores dificultades, pero hay que hablar de eso. El ciclo político de mujeres, son mujeres electas. Claro. ¿No? O sea, la población ha dicho, quiero que ella me represente. Y por eso las hemos escogido. Más allá de su línea política, tenían que ser electas y representar diferentes las regiones, porque cada región tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces también a veces las luchas en un lado y en el otro son tan diferentes, pero ellas han logrado el voto y han asumido los desafíos que significa tener un cargo electivo, estar ahí y enfrentarse a una serie también de situaciones incómodas que pese a ello y al acoso político al que menciona Jimé, lo han logrado y están ahí, y creíamos que esos foros pueden inspirar. Definitivamente. A las mujeres. Y si hacemos este tipo de foros en diferentes rubros, vamos a inspirar. Y me gustaría que vengan más hombres. Ahorita tenemos participación de hombres en nuestra cámara, nos encanta además. En cada evento creo que vienen más hombres interesados y claro, nos porque preguntan, no se sienten amedrentados, ¿no? Y además bienvenidos. son acogidos, claro, son bienvenidos. Y esto es algo importante, o sea, ni solo mujeres ni solo hombres vamos a poder lograr grandes cosas. Tenemos que trabajar juntos y de la mano, de verdad, por la construcción de un nuevo país, de una nueva realidad. Más allá de derechas, izquierdas y todo, necesitamos trabajar juntos. Esto es algo que debemos hacer. Si el otro día, cambios. Andrea, para alegría nuestra, me decían unos empresarios, nos encantaría entrar a Camebol, porque la vemos como una cámara ya referente. Camebol La Paz tiene tal vez esto de que, por un lado, ha empezado como una cámara para conectarnos entre mujeres, para capacitarnos, pero que hoy en día ya esté trabajando en esta representación de las diversidades, de hablar de incidencia en políticas públicas, yo creo que le da otra mirada, ¿no? Y al final le decía, qué pena que hayamos tenido que crear unas cámaras de mujeres para que nos escuchen. Pero está bien, solamente espero que tu hijo, el Lu, que es más chiquito, el Mauri, que es más chiquito, ya no tengan que ver unas cámaras de mujeres y unas cámaras de hombres, sino que estemos incluidas todas en una sola representación. Porque hoy en día tú también vas a las cámaras tradicionales y ves las fotos así llenas de caballeros, ¿no? Entonces, interesante sería que en esas cámaras también den espacio a mujeres. A mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué hacemos una cámara de mujeres? ¿No? Y creo que es importante decirlo acá. Bueno, hay muchos porqués, pero los principales son justo lo que acabas de decir. O sea, pertenecemos como empresas a diferentes cámaras y gremios, pero no nos sentimos representadas, ¿no? Entonces necesitábamos crear un espacio donde sí se escuche la voz de la mujer realmente, porque es como la ley de paridad en el Parlamento, o sea, en papel maravilloso, ¿no es cierto? Pero de ahí estos temas de violencia, o sea, no es una realidad per se, ¿no es cierto? Entonces,
nuestra cámara ha sido creada porque necesitábamos, uno, visibilizar que somos muchas, que tenemos impacto en la economía, necesitábamos entre nosotras conectar, porque hay un factor ahí bien importante, la mujer tiene menos tiempo por todos los temas de cuidado para hacer networking. O sea, yo después de mi trabajo no me voy a tomar un trago con mis amigos y ahí cierras un negocio, ¿no? Que así se dan muchos de los negocios también, por contactos, etcétera. Entonces, este espacio necesitábamos crearlo, pero principalmente para que la voz de la mujer sea escuchada, de la mujer empresaria. Y nuestra cámara es hermosa porque tienes empresarias, emprendedoras y profesionales, porque hay mujeres profesionales que están 20 años en un cargo y no pueden acceder a más por lo que decías que pasa en la política y en todos los rubros, ¿no? En todo este tiempo, cuando vamos escuchando a las mujeres, y de todas y cada uno aprendemos tanto, y cada vez crece más mi admiración a mujerazas como vos, como André, como todas las chicas, porque en Camebol tenemos jovencitas, tenemos gente madura, yo creo que es importante comprender que salimos de la crisis juntas, juntos, que visibilizamos nuestros derechos, que buscamos espacios en comunidad, porque esta no es una lucha individual, no es un trabajo individual, es un trabajo de todas, y que la cámara es inclusiva, que no estamos aquí haciendo a los chicos a un lado, las chicas al otro, en ningún momento, porque lo que estamos aportando y apostando es porque este sea un mejor mundo donde nos reconozcamos, donde no hayan tantas injusticias y favoritismos solo para algunos, ¿no? Entonces, la igualdad es bien importante, ¿no? Es bien importante, y creo que, como decía el André, no hay que tampoco simplificarla, porque no es que, pero ya somos iguales. No, no somos iguales. Todavía nos quedan muchos derechos que conquistar, y que los hombres aprendan también a mirarnos como iguales. Entonces, porque no se trata de hacer meritocracia solamente, ¿no? Sino quiero hacer meritocracia, pero ¿por qué no podemos hacer acciones positivas para que en una terna siempre haya una mujer? A la mujer, si no la invitas, ella no se siente incluida. Importa el lenguaje inclusivo, importan tantas cosas que se han avanzado. Y bueno, desde la Cámara, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, que además es empresaria, que conoce el dolor de ser empresaria, las gratificaciones de ser empresaria, creo que se ha marcado un liderazgo muy interesante. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, André, a ti. De verdad, yo, bueno, si tendría que cerrar, debería decir que la Cámara es parte, hemos creado un manifiesto maravilloso que los invito a leer, está en nuestra página web. La Cámara es para mujeres y hombres que tengan este enfoque de género, ¿no? Hay empresas lideradas por hombres que también están empezando con un enfoque de género real. No contrato la mitad de las mujeres, mitad, ¿no? Solamente, sino un enfoque real. Y también voy a hablar de, o cierro con, construcción, ¿no? Creo que ha habido tanta lucha, y creo que hoy día es un momento en política, en todo, de encontrar conexiones y encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, o sea, algo que nos mueva de manera conjunta a todos y todas. No se olviden que después de una de las guerras mundiales han tenido que hablar archienemigos en algún momento para la construcción de nuevas realidades, ¿no? Cosas que eran impensables en algún momento. Los egos tienen que bajar, los egos tienen que ya pasar, y de verdad mirar hacia adelante, hacia un bien común, ¿no? Una sociedad regida por principios y valores fuertes. Y para eso pienso que a muchos y muchas, más muchos, hoy en día actores políticos, necesitamos que hagan este análisis y vean estos puntos de convergencia, de sinergias, de construcción. Necesitamos construir un nuevo país y una nueva realidad,
principalmente para las mujeres, pero al final... Para y con mujeres. Y al final es para nuestros hijos y las futuras generaciones. O sea, queremos hacer un país, una sociedad mejor. Gracias, André. Gracias a ti. Gracias, Jime. Y gracias a ustedes por seguirnos. Estamos ahí. Ustedes tienen en las redes, nos escuchan en Spotify, nos ven en Facebook, nos escuchan en YouTube. Y escríbanos porque la idea es compartir con ustedes lo que ustedes también piensan, comentan, y va a ser un gusto esta retroalimentación. Gracias, Jime, querida. Gracias a ustedes. Gracias a las dos.